Imagina esto por un segundo. Tienes 90 años. Estás en una cama de hospital. Las luces son blancas. El olor a desinfectante te marea y sabes, lo sientes en los huesos. Te quedan pocas horas. No hay iPhone, no hay notificaciones de Instagram, no hay exámenes de cálculo ni fechas de entrega en el trabajo. Solo estás tú y tus pensamientos. En ese momento, llega una enfermera y te hace una pregunta que ha hecho a cientos de personas antes de morir. Ella te pregunta, ¿de qué te arrepientes? ¿Sabes qué? Responde la mayoría. Nadie dice, ojalá hubiera sacado mejores notas. Nadie dice, ojalá hubiera tenido más likes. Nadie dice, ojalá hubiera trabajado más horas extra. Bronnie Ware, una enfermera de cuidados paliativos, grabó las respuestas de cientos de pacientes terminales. Y la respuesta número 1, la que se repetía una y otra vez, es una frase que, cuando la leí, me dio un puñetazo en el estómago. El arrepentimiento número 1 es: ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no la vida que otros esperaban de mí. Si tienes entre 18 y 25 años, probablemente pienses, bueno, eso es problema de viejitos. Pero te equivocas. Ese problema empieza ahora, empieza cuando eliges esa carrera que odias solo para que tus padres sonrían. Empieza cuando no subes esa foto o no empiezas ese canal de YouTube por miedo a qué dirán tus amigos de la prepa. Hoy vamos a hablar de cómo evitar despertar a los 90 años dándote cuenta de que viviste la vida de otra persona. Seamos honestos, a nuestra edad, la presión es brutal. Sentimos que estamos en una carrera contra el tiempo. Tienes que elegir qué estudiar, tienes que conseguir prácticas, tienes que tener pareja, tienes que viajar, tienes que ser aesthetic. Y en medio de todo ese ruido, hacemos algo peligroso. Ponemos el piloto automático. Te conviertes en un NPC, un personaje no jugable, en tu propia vida. Haces lo que dice el guión. El guión dice, ve a la universidad. Vas. El guión dice, consigue un trabajo seguro de 9 a 5. Lo buscas. El guión dice, cásate antes de los 30. Te obsesionas con eso. Yo he estado ahí. Recuerdo perfectamente estar trabajando a las 3 de la mañana, en vez de estar casándome, tomando café frío y pensando, odio esto, odio cada segundo de esto, pero si lo dejo, soy un fracaso. Ese miedo a decepcionar a los demás es la gasolina del arrepentimiento futuro. Vivimos adictos a la validación externa. Queremos el título para colgarlo en la pared de mamá. Queremos el puesto de trabajo para ponerlo en LinkedIn. Pero aquí está la verdad incómoda. A la gente no le importas tanto como crees. Se llama el efecto foco. En psicología, creemos que todos nos están mirando, juzgando nuestros errores. La realidad, todos están demasiado ocupados mirando sus propios teléfonos y preocupándose por sus propios problemas. Nadie está pensando en tu fracaso tanto como tú. Entonces, si sabemos que vivir para los demás nos hace infelices, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque es seguro. Seguir el camino marcado es cómodo. Si fallas siguiendo las reglas de otros, puedes decir, bueno, hice lo que me dijeron. Tienes una excusa, pero si decides seguir tu propio camino, sea ser artista, emprender, viajar de mochilero o estudiar filosofía y fallas, la culpa es solo tuya. Y eso aterra. Pero volvamos a la cama de hospital. A los 90 años,
Bronnie Ware dice que la tristeza en los ojos de esos pacientes no venía de haber fracasado, venía de no haberlo intentado. El dolor del "qué hubiera pasado" pesa toneladas. El dolor del fracaso pesa onzas. Imagina que tienes dos mochilas. En una mochila llevas el miedo a que te critiquen hoy. Pesa un poco, molesta. En la otra mochila llevas el arrepentimiento de nunca haber sido tú mismo. Esa mochila, cuando llegas al final de la vida, es tan pesada que no te deja respirar. ¿Cuál prefieres cargar? Vale, basta de filosofía triste. ¿Cómo cambiamos esto hoy? No mañana, hoy. No te voy a decir renuncia a todo y vete a Bali. Eso no es realista para la mayoría de nosotros. Pero aquí hay 3 pasos prácticos para dejar de vivir la vida de otros. Paso 1. La auditoría del debería. Quiero que agarres un papel. En serio, hazlo luego de ver el video. Escribe todas las cosas que te estresan actualmente. Estudiar para el examen. Ir a esa fiesta. Comportarme de tal forma, y al lado pregúntate, ¿por qué hago esto? Si la respuesta es, porque mis padres quieren, porque es lo normal, o para no quedar mal, márcalo en rojo. Esas son las áreas donde estás perdiendo tu vida. Identificarlas es el 50% de la batalla. Paso 2. Decepciona a alguien a propósito. No hagas las cosas por presión. Esto suena terrible, pero es necesario. Tienes que entrenar tu músculo de la decepción. Empieza pequeño. Di que no a una salida a la que no quieres ir. Vístete como te sientas más cómodo aunque a tu tía no le guste. Cuando dices no a los demás, te estás diciendo sí a ti mismo. Al principio sentirás culpa, mucha culpa, pero luego te darás cuenta de que el mundo no se acabó. Tus amigos reales siguen ahí. Tu familia, si es sana, lo superará. La libertad está al otro lado de decepcionar las expectativas ajenas. Paso 3. La regla de la micropasión. Si estás atrapado en una carrera o trabajo que odias y no puedes salirte ya, porque, bueno, hay que pagar cuentas, usa la regla del 10%. Dedica el 10% de tu día a eso que sí eres tú. ¿Te gusta escribir? Escribe 30 minutos al día. ¿Te gusta programar videojuegos? Hazlo 1 hora antes de dormir. No dejes que tu identidad muera por completo. Aliméntala un poco cada día. Eventualmente, ese 10% puede crecer y convertirse en tu 100%. Mucha gente cree que vivir tu propia vida es un acto de egoísmo. No lo es. Es el mayor acto de servicio que puedes hacer, porque cuando eres tú mismo, cuando eres feliz de verdad, eres mejor amigo, mejor hijo, mejor pareja. El mundo no necesita más copias carbón de abogados o ingenieros amargados que odian sus lunes. El mundo necesita gente que esté viva. No esperes a un diagnóstico médico. No esperes a tener 60 años. No esperes a que sea el momento perfecto. El tiempo es el único recurso que no se renueva. Tu vida te pertenece. Recupérala. Si este video te hizo clic, quiero pedirte algo. Comenta abajo. Hoy elijo. Y dime una pequeña cosa que vas a hacer por ti, aunque le moleste a otros. Voy a estar leyendo y respondiendo los mejores. Si necesitas ayuda con la disciplina para lograr esas metas propias, tienes que ver este video de aquí sobre cómo mejorar 1% cada día. Es el complemento perfecto para lo que acabamos de hablar. Dale clic, nos vemos allá.